El acta de la sesión número 22 se declara aprobada. El acta de la sesión número 23 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 32 para hoy 3 de junio. Se ha recibido oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, calificada de discusión inmediata, para el despacho del proyecto que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes que indica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios para extender su aplicación a los casos que indica y aumentar las sanciones por incumplimiento. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Cariola, Gasmuri, Gers y Pizarro, y de los diputados señores Cuello, Palma y Ramírez Don Matías, que modifica el Código de Agua para fortalecer la representatividad y la capacidad de fiscalización de las comunidades de aguas. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Serrano, Acevedo, Castillo, Gasmuri, Gers, Pizarro y Plasencia, y de los diputados señores Barrera, Girs y Ramírez Don Matías, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de simplificar los requisitos para el desarrollo de actividades empresariales por el Estado. Finalmente, señor presidente, un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Pizarro, Acevedo, Cariola, Castillo y Gasmuri, y de las diputadas señores Barrera, Cuello, Girs, Palma, Ramírez, Don Matías, que modifica la Carta Fundamental para incorporar el concepto de corrupción y elevar los estándares de probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública. Esa es toda la cuenta para hoy, señor presidente. Sobre la cuenta, diputado Araya. Gracias, presidente. Buenas tardes. Presidente, el proyecto en el numeral 3 de la cuenta, si a continuación puede pasar a la Comisión de Agricultura, y el número 4, a continuación de Constitución, pase a Economía. ¿No hay acuerdo? No. Entonces la primera, el número 3. ¿Por qué nunca logro acuerdo? No, es raro. No logras el acuerdo. Después de... ¿En votación? Sí, el número 3. En votación, el número 3. Vamos a esperar que está la oficial. Está... En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Estamos cambiando el trámite del proyecto que está en el número 3 de la tabla, que hoy día está mandado a la Comisión de Recursos Hídricos. Se nos ha pedido que después pase a la Comisión de Agricultura. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Vamos a esperar que lleguen y puedan votar. ¿Resultado de la votación? Vamos, presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 34 votos, 19 por la negativa, una abstención. Aprobado. ¿Y la segunda? Es el número 4 de la cuenta. Vamos a someter a votación la segunda solicitud.
En votación, la segunda solicitud. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 29 votos, 23 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Diputado Juan Irarrázaval. Sobre la cuenta, ¿no? No, presidente, pero es sobre un reglamento, pero sobre la sesión. Lo que pasa es que esta sesión, cuando se discutió en comité, la idea original era hacerla de 1 hora. No sé por qué la citación viene de 1 hora y media. Y es más, este informe empezó a ser discutido ya en la sesión especial anterior. Precisamente ya se leyó el informe e incluso creo que ya incluso un par de personas habían hablado, efectivamente. Entonces, creo que lo que correspondía efectivamente es que se discuta, o sea, el acuerdo marco que había para discutir este informe era el de 1 hora y que se descuenten, de hecho, estas 2 personas que ya hablaron. Entonces, creo que la sesión por lo menos debería ser o acotarse la discusión, no que dure 1 hora y media. Gracias, diputada Irarrázaval. Voy a darle la palabra al señor secretario que va a explicar la situación. Honorable Cámara, por reglamento las sesiones especiales tienen 90 minutos, pero independiente de eso, si ocupamos menos tiempo, se vota al término de los tiempos que están tasados con los comités, que es 1 hora. De esa hora hay comités que pueden renunciar a su tiempo y no hablar, y hay comités que algunos diputados ya hablaron, por ejemplo el Partido por la Democracia y el diputado Kaiser por el tiempo del comité mixto, ¿no es cierto?, libertario, social cristiano. Ese tiempo ya está descontado, ahora solo vamos a dar la palabra a los diputados que están inscritos. Terminado eso, vamos a proceder a la votación y se va a terminar la sesión. Ya. Iniciando el orden del día, corresponde continuar el debate recaído en el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno, en especial del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura desde el año 2019 a la fecha, y el control y fiscalización de dichos recursos entregados, correspondiente a la Comisión Especial Investigadora número 61. Para la discusión de este informe se destinará 1 hora proporcionalmente distribuida entre las bancadas. El informe respectivo se encuentra ya rendido. Tiene la palabra el diputado Andrés Longton. Hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Presidente, me tocó presidir la Comisión Investigadora de Procultura y una de las cosas que destaco es que este informe fue aprobado casi unánimemente. Creo que un solo diputado se abstuvo. Y esto fue hecho antes de que se levantara la reserva de la causa. Por lo tanto, no teníamos todos los antecedentes que hoy día están a disposición y que a muchos les interesaría que esta noticia pasara rápido. Pero la verdad es que, presidente, el informe es lo suficientemente contundente para efectos de determinar todas las o gran parte de las irregularidades que se generaron en los organismos de la Administración del Estado y en gobiernos regionales a propósito de esta verdadera organización ilícita, esta asociación ilícita que se creó aprovechando las debilidades institucionales para poder controlar el buen uso de los recursos públicos, pero además prevaliéndose de la amistad, cercanía y relaciones de distinto tipo que el señor Larraín, director de Procultura, tenía con el Frente Amplio o bien con partidarios de partidos de gobierno, principalmente el partido del presidente Boric. Y en ese sentido, presidente, acá hubo una verdadera triangulación para defraudar al fisco. Fundación Procultura, presidente, que tenía un giro para libros,
terminó de la noche a la mañana siendo experto en todo. Y coincidentemente desde marzo del 2022, es decir, cuando asume el presidente Boric. Y presidente, el señor Larraín tenía un especial talento que disuadía con mucha facilidad a autoridades en las cuales él tenía una relación directa. Así lo dijo a propósito de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuando el señor Crispi, por su intermedio presidente, decía: no lo conozco, no lo ubico bien, pero la verdad es que él conocía bien a los funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que permitieron que en tiempo récord, presidente, validaran recursos públicos para que fueran ejecutados con estas fachadas en Antofagasta, las más caras de la historia, y además con recursos en Biobío, presidente, más de 1.600 millones de pesos que en una semana, a propósito de la Dirección de Presupuesto y el señor Crispi, fueron validados con casi nota máxima, presidente, es decir, una fundación constituida para un fin, la subsecretaría, con la cercanía que él tenía, que la aprovechó de muy buena manera para efectos de que esos recursos fueran aprobados. Es decir, la amistad, cercanía que tenía con personeros de este gobierno, sumado a la deficiente control de los recursos públicos utilizados en el organismo de representación del Estado y también en gobiernos regionales, fue la combinación perfecta, presidente, para que esta persona, esa persona, como diría por su intermedio el diputado Ibáñez, que algunos ahora desconocen incluso su amistad y relación con quienes tenían una vinculación tan íntima, se hiciera de valiosos y millonarios recursos públicos, presidente. Y en ese sentido, presidente, el informe es lo suficientemente contundente para determinar que, por ejemplo, en la gobernación de la región metropolitana, los controles fueron absolutamente insuficientes y hubo una complicidad. Es decir, se faltó gravemente a la probidad, presidente, haciendo caso omiso de la ley 18.575, que establece claramente que las autoridades deben abstenerse de participar en cualquier decisión en las cuales afecta el principio de imparcialidad. Y eso claramente no se cumplió. Presidente, esto empieza y termina en La Moneda y por eso exigimos a las autoridades que investiguen y hablen con total transparencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Presidente, hasta que la dignidad se haga carne. Así nos decían el 19 de octubre en adelante los muchachos que hoy día nos gobiernan por su intermedio, presidente. Hasta que la dignidad se hizo robo, hasta que la dignidad se hizo asaltemos el botín del Estado. En menos de 1 minuto 30, que es lo que tiene la bancada de Bópolis para decir este discurso, fue lo que se demoraron en tomar por asalto el Estado de Chile y derribar lo más preciado que este Estado tenía, que era la asociación pública-privada a través de fundaciones dignas y honestas que le han entregado la vida a los más desposeídos. Que la dignidad se haga carne a través del señor Larraín y toda la mata de ladrones que nos usurparon dineros que iban para los más pobres. Es por eso que hoy día exijo que el robo se haga carne a través de la cárcel, como dice el presidente en forma tan ampulosa, caiga quien caiga. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Marcos Iravaca. ¿No? Tiene la palabra el diputado Cristian Araya por hasta 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, hay dos alternativas. Pensar que el caso Procultura se circunscribe a la acción de un señor maquiavélico y todopoderoso de nombre Alberto Larraín y alguno que otro cómplice por ahí, o que es solo la punta del iceberg de una compleja red mucho más amplia, pensada y bien organizada
de organizaciones y autoridades políticas. Ya a estas alturas, pensar en lo primero resulta brutalmente ingenuo o grotescamente farsante. El mecanismo o modelo de Rejón, en honor al célebre expodemita español y acusado numerosas veces por acoso y abuso sexual, consiste en que se tienen que crear asociaciones para mantener, palabras de él, viva la militancia para cuando no estén en el poder. O como diría Alberto Larraín en algún chat por ahí, construir el reino para cuando los exilien, es decir, cuando dejen el gobierno. Pero este mecanismo no es algo nuevo. Ya era algo conocido por activistas de derechos humanos, de minorías sexuales, de organizaciones pseudoculturales. ¿O no les suena esta idea de armar una fundación, que les entreguen un inmueble fiscal, después ganarse un fondo concursable, ir a una municipalidad para conseguir una subvención? Eso como que parece repetirse una y otra vez. Espero que la Contraloría pronto audite a todas esas organizaciones, en particular de derechos humanos, que se han llenado la boca, como también muchas culturales, y que en la práctica lo que hacen es activismo, es mantener este reino. O el caso de la familia Allende. Lo mismo, el mismo modelo. Van cambiando los actores, pero el mismo mecanismo. Desviar recursos públicos que debiesen estar destinados a los más pobres de este país para beneficio político, para activismo, para la militancia, para el reino. Pero bueno, Alberto Larraín no era un cualquiera, era un amigo íntimo, personal, entrañable del presidente Gabriel Boric y también de varios en esta sala. A tal punto que el mismo diputado Boric abogaba por encontrarle empleo en el servicio de salud, públicamente en redes sociales, ahí están las publicaciones. Bueno, este psiquiatra estaba casado con otra psiquiatra, con la señora Josefina Uneos, y lo menciono porque es de público conocimiento que el presidente de la República la llama para preguntarle cómo va el caso. La ex suegra del señor Larraín es la señora Marta Lago, que es una proveedora habitual que recibe muchos millones de pesos de este gobierno por hacer estudios de opinión y encuestas. Su ex cuñado, Cristóbal Uneus, era miembro de la mesa técnica de la reforma previsional. Miren, todo queda en familia. Bueno, pero Cristóbal Uneus, que también es socio de Anholster que recibe a DEO 619 millones de pesos para el supuesto plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, un plan que no busca a nadie. 619 millones de pesos entregados a DEO. Y las coincidencias siguen. Alberto Larraín también trabajó en la municipalidad de Peñalolén con el ahora gobernador metropolitano Claudio Rego, quien lo designa como director, 6 días después recibe 1.600 millones de pesos. O sea, pero las coincidencias son muchas. Si alguien cree acá o va a sostener que esto no era un mecanismo, una estructura para desviar recursos públicos, si solo basta con ver las cifras como cuando llega el gobierno de Gabriel Boric se disparan los aportes a esta organización que era buena para todo, si ni Da Vinci se podía atrever a algo así, bueno, es que hay que ser o muy ingenuo o muy farsante. Presidente, yo creo que aquí hay muchas cosas que aún no se saben. ¿Cuánto más descubriremos? ¿Cuántas más mentiras, cuántos más ocultamientos saldrán a la luz? Aún falta mucho por investigar en la denominada arista Boric, para ver qué es lo que sabía el presidente Gabriel Boric, cuántos más involucrados están. Yo creo que este tipo de cosas se deben saber. Pero aquí hay algo claro y que espero que genere unidad en esta sala. Esto es corrupción. Y sea de quien sea, de ser combatida. Aquí se están desviando recursos públicos. Aquí se están desviando recursos que se tienen que utilizar en quienes más lo necesitan. Y una solicitud, señor presidente. Por favor, cuando presentan un proyecto de aborto, cuando empiezan a hablar del penal de Punta Peuco, cuando empiezan a hablar de la eutanasia, no es otra cosa que desviar la atención de este tipo de cosas porque afecta al círculo íntimo del presidente de la República, o a su cuñado, o a su expolola, o a su expolola, ya no sé si no se casan. Evidentemente son bombas de humo para desviar la atención porque están robando. He dicho, presidente, muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el diputado Marco Silavaca y con posterioridad la diputada Camila Flores. Muchas gracias, presidente. Si hay algo que hoy día corrompe las bases de nuestra democracia y la base de la institucionalidad, son estos casos reiterados de
corrupción que vive nuestro país. Y uno al escuchar a ciertos sectores más de derecha y más conservadores, pareciera que este es un flagelo que solamente existe en cierto mundo. Pero el diputado Araya, por su intermedio, presidente, olvida que a 2 puestos de él está el primer diputado imputado de este Congreso Nacional por caso de corrupción, caso Manicure. Entonces, si es que queremos tener esa mirada miope de tratar de sacar provecho político de algo que es más bien transversal, metámonos en ese basural al cual el Partido Republicano generalmente nos invita. Yo creo que la misión de este Congreso Nacional y la de los políticos que en definitiva queremos ser un aporte dentro del proceso democrático en nuestro país es tratar de sacar esa pelea barata y pequeña del pequeño momento y del aplauso fácil en TikTok y en redes sociales. Porque si queremos tener esa mirada, continuemos en esa senda a la cual el Partido Republicano hoy día nos invita. Por mi parte y por la parte de la bancada del Partido Socialista hemos tenido una sola postura respecto a esta materia. Cero tolerancia a la corrupción, sean de los míos, de los de acá, de los de allá. Porque la corrupción no la podemos permitir. Y el presidente habló en la cuenta pública respecto a la corrupción. Y esta bancada en particular ha planteado permanentemente acciones legislativas concretas para enfrentar la corrupción. Lo hicimos con un proyecto de ley aprobado de manera transversal en esta Cámara que está durmiendo en el Senado para que ninguna persona, funcionario público electo o designado, pueda prestar servicio al Estado si es que ha cometido algún tipo de delito de corrupción. Lo hicimos con fundaciones transparentes, lo hicimos con la apertura de las cuentas corrientes del poder. Esas son medidas concretas para atacar hechos tan graves como estos, porque los únicos que pagan al final del día son la gente más humilde de nuestro país y a ellos es a los cuales nosotros venimos a representar en este Congreso. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Camila Flores y luego el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Presidente, respecto a estos graves casos de corrupción y de delincuencia, no escuchamos ninguna palabra en la cuenta pública del mundo de Bill Cipap del presidente de la República. Ni una palabra. Nada respecto a sus amigos y cercanos que hoy día están implicados en sendas investigaciones por este fraude. Procultura. ¿Qué era Procultura? Procultura es una institución a través de la cual se ideó cómo defraudar al Estado de Chile, defraudar al fisco. Idearon mecanismos para robarle plata a los chilenos de nuestros impuestos. Eso es Procultura. Y todos nos preguntamos, luego de todo el tiempo que ha pasado, ¿y qué pasa con Alberto Larraín? ¿Cuándo van a formalizar a Alberto Larraín? Me imagino que Alberto Larraín estará en nuestro país, no habrá salido fuera de Chile, porque como no hay control en la frontera, y capaz que haya salido hasta por el aeropuerto y nadie lo sabe. ¿Cuándo se formaliza a Alberto Larraín? A mí me parece impresentable todo el tiempo que ha pasado y a esta persona como si nada libre, cuando claramente es un peligro para la sociedad y debiese a lo menos estar con prisión preventiva. Acá esta red tenía tentáculos en todo el país prácticamente, en todo Chile. Buscaron todas las formas para hacerse de la plata de la gente más pobre, que quería tener una casa, que quería una vivienda, para robársela para fines personales y probablemente para fines electorales. Y ojalá algún día nos puedan responder la siguiente pregunta. El mural que hicieron en Limache, en Villa Queronque, para la campaña presidencial del presidente Gabriel Boric, ¿se rindió como gastos de campaña? ¿Lo pagó Alberto Larraín o su pareja, Sebastián Balbontín, candidato a alcalde de la comuna de Limache? ¿Esas platas finalmente fueron rendidas como platas electorales? Ojalá algún día sepamos si eso es que ocurrió o no ocurrió. Porque lamentablemente lo que pasa en estos casos, presidente, que generalmente quedan en nada.
que cuando tocan a determinadas personas, cambian los fiscales, pasan una serie de situaciones bastante extrañas y quedan como si esto nunca ocurrió, con una que otra tironcito de oreja, pero no con las sanciones ejemplificadoras que la mayoría de los chilenos esperamos. Porque cuando se dice caiga quien caiga, uno espera que efectivamente, presidente, sea caiga quien caiga. Sea la pareja del presidente, sean sus amigos, sean ministros o incluso el presidente de la República. Caiga quien caiga. Pero para que la justicia, presidente, además sea justicia, no puede llegar en mucho tiempo más, porque ella deja de ser justicia. Nosotros esperamos los hechos ahora, que Larraín sea formalizado, que tenga prisión preventiva y que todos aquellos que tengan que terminar en la cárcel por este robo, por este mega fraude, lo hagan. Ya basta de reírse de los chilenos. No tienen moral para seguir dando clases de probidad cuando tienen el escándalo en la propia moneda. Gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Leonardo Soto y luego la diputada Giovanna Ahumada. Muchas gracias, señor presidente. Mire, desde la bancada del Partido Socialista siempre hemos tenido una sola mirada sobre los casos de corrupción. Hayan estado lejos de nosotros, cerca de nosotros, donde sea, que las instituciones funcionen, que la justicia haga su trabajo y hemos respaldado el trabajo de fiscales, de jueces y como nadie está exento de esto, evidentemente en el pasado hemos tenido episodios de este tipo. Lo que nunca hemos hecho, y hemos tratado de transformar estos episodios en cambios en la institucionalidad para cerrar las brechas por donde se cuela la corrupción. Porque hay espacios institucionales para que se cuele la corrupción. Lo que no aceptamos, sí, es que de la derecha, del Partido Republicano especialmente, nos vengan a dar cátedra sobre la corrupción. Ellos se transforman y quieren mostrarse con una cierta superioridad moral respecto al tema de la corrupción. Los mismos parlamentarios que a 3 metros de ellos en su asiento estaba un diputado republicano que en este momento está en la cárcel. Está en la cárcel en Temuco, formalizado y sujeto a prisión preventiva por corrupción, por un caso de fundaciones. La Fundación EDUC y FONLAF, donde por 730 millones de pesos que nunca llegaron a sus beneficiarios, en lo que se llama el caso Manicure, tiene al único diputado de ese sector preso, los republicanos. Así que no nos vengan a dar cátedra, no aceptamos el desparpajo, el descaro, la desvergüenza con que tratan de dictar cátedra. Mire, nosotros evidentemente estamos dispuestos a que se hagan todas las investigaciones que correspondan. En el caso de Procultura, por supuesto, nosotros creemos que la justicia tiene que hacer su trabajo. Y nosotros no tenemos una Hermosilla o una CH que anda llamando a los jueces para decirle cómo tienen que fallar. Simplemente nosotros dejamos que dicten sentencia cuando corresponde. Ahora, Alberto Larraín, el jefe de Procultura, fue contratado por el gobierno anterior, por el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí recibió como 300 millones. Pero de eso no se habla. De eso no se habla. Las conclusiones del informe, para concluir, realmente dan pena y encubren la tremenda viga que tienen en el ojo. Gracias, presidente. La palabra del diputado, Diputado Mesa, cuestión de reglamento. Sí, presidente, 90 número 2, el discurso que se acaba de dar, habló de muchas cosas, pero no habló de nada del informe que es objeto de esta reunión. Y lo segundo que me gustaría solicitar son los antecedentes del diputado Soto para comenzar su canonización en el Vaticano, porque nunca he visto una persona tan buena como él. Tiene la palabra la diputada Giovanna Ahumada. Oye, gracias, presidente. Bueno, yo creo que hoy nos convoca a tener respeto por la mayoría de los chilenos. Acá el tema de corrupción da lo mismo de donde venga. Lo más importante es transparentar lo que está ocurriendo. Y hoy estamos hablando del caso de Procultura. Si Procultura cometió o no alguna irregularidad en otro periodo,
Creo que de ahí, en ese espacio, debieron haberse preocupado de fiscalizar qué es lo que estaban haciendo las fundaciones en esos periodos. Hoy estamos aquí hablando del caso Procultura porque fue ahora que estalla este caso, donde hasta el día de hoy, a través de este informe, lo que esperamos es sumar a la investigación, a la transparencia, a la probidad, que debiera ser una obligación para todos y cada uno. Acá muchas cosas se hablan y cada vez que hablamos de probidad y transparencia se habla del secreto bancario. Creo que lo más importante es transparentar también que lo que se estaba pidiendo es que el director de Servicio de Impuestos Internos fuera quien solicitara. Cuando ese director no tenga una relación política con el gobierno de turno, creo que sería bueno hablar, pero seamos transparentes y honestos. Eso necesita la ciudadanía. Hoy este caso Procultura debe llevarnos a dar respuestas, a trabajar por la transparencia y la probidad, porque son los recursos de todos los chilenos y de los que más lo necesitan los que hoy están en el bolsillo de alguien. Y eso no es justo. Acá se buscó cómo, a través de la fragilidad del sistema, entregar recursos públicos a personas determinadas que hoy sí están relacionadas y son cercanas al gobierno y algunos también son cercanos a... hoy podrían correrse. Sí, por favor, diputados, pido orden, está hablando la diputada, vamos a recontabilizarle el tiempo que se ha perdido. Tiene la palabra la diputada Ahumada. Como estaba diciendo, algunas personas están relacionadas también con partidos políticos que son del oficialismo. Yo creo que acá estamos hablando de Procultura y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Esperamos que el señor Larraín sea capaz de dar la cara y devolver los recursos millonarios que a través de Chile... Tiene la palabra el diputado Cristian Matheson por un máximo de hasta 12 segundos. Procultura, una organización ladrona que no le robó al Estado, le robó al pueblo, a los más pobres, a esos que el Frente Amplio dice defender. Su eslogan fue hasta que el robo se haga costumbre. No hay más palabras solicitadas. Vamos a proceder al tiempo de voto. Sí, diputado Virarrazo, en cuestión de reglamento. Sí, gracias. presidente, quería consultarle porque el diputado Hirsch aparece pareado 2 veces. Quizá hay un error en el sistema. Sí, se trata de un error informático. Gracias, diputado. Se va a solucionar, señor diputado. En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno, en especial del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, en relación con los convenios y programas ejecutados con fondos públicos por la Fundación Procultura desde el año 2019 a la fecha, correspondiente a la Comisión Especial Investigadora número 61. Sí, diputado, tiene la palabra diputado Alinco. Gracias, presidente. Sí, pero es que puede ser... Pero, diputado, lo estamos Sí. Lo escuchamos, diputado. Ya, bueno, sobre la ley 18.918, artículo 5e de la ley del Congreso, yo pediría, presidente, que los diputados y diputadas que tengan relaciones de cualquier tipo, incluyendo las íntimas, se abstengan de votar en este momento. En votación. Han votado todos los señores. Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas.
¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 81 votos, 3 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.